¿Alguna vez has tomado una decisión que en el fondo sabías que no era la correcta? ¿Te has sentido atrapado en una relación, en un grupo o en una idea sin entender por qué? No fue casualidad. Desde el chantaje emocional hasta la disonancia cognitiva, desde la manipulación a través de la empatía, hasta la estrategia de divide y vencerás, existen tácticas psicológicas diseñadas para controlar tus pensamientos, emociones y acciones sin que te des cuenta. Lo más aterrador es que estas técnicas no solo las usan estafadores, sectas o líderes corruptos, están presentes en el trabajo, en las relaciones, en la política y hasta en las redes sociales que consumes cada día. Y cuanto menos las conoces, más vulnerable eres. En este vídeo vamos a desenmascarar las estrategias de manipulación más poderosas. Te mostraré cómo funcionan, por qué son tan efectivas y, lo más importante, cómo protegerte de ellas. Prepárate, porque después de ver esto, nunca volverás a ver el mundo de la misma manera. El chantaje emocional. Este truco psicológico es tan poderoso que puede llevar a las personas a traicionar sus valores, permanecer en relaciones dañinas y sentirse atrapadas en sus propias vidas. No es hipnosis ni control mental, sino algo aún más insidioso. Lo más alarmante es que muchas personas ni siquiera se dan cuenta de que están siendo manipuladas. Imagina esta situación. Una madre le dice a su hijo: si te vas y me dejas sola, no sé cómo podré seguir adelante. Una pareja afirma: si realmente me quisieras, no dudarías de mí. Un amigo advierte: después de todo lo que he hecho por ti, me lo debes. Estas frases no son simples intentos de generar culpa, sino estrategias calculadas para ejercer control. Se trata del chantaje emocional, una forma de manipulación psicológica en la que alguien usa el miedo, la culpa y la obligación para lograr su propósito. No piden directamente ni obligan a la otra persona, sino que la hacen sentir que negarse sería cruel, egoísta o incluso peligroso. Antes de que la víctima lo note, termina cediendo a lo que nunca quiso hacer porque decir no se siente imposible. Este método no se limita a relaciones personales. También es utilizado por grupos e incluso movimientos enteros. Un ejemplo claro es el crimen organizado. Las mafias han empleado esta táctica durante décadas, no solo a través de amenazas directas, sino manipulando la lealtad, los lazos familiares y las deudas implícitas. Un favor aparentemente desinteresado se concede, pero con una condición no expresada. Rechazar devolverlo equivale a una traición. La idea de alejarse no solo resulta peligrosa, sino que se presenta como algo moralmente incorrecto. Sin embargo, no hace falta pertenecer a una organización criminal para sufrir este tipo de manipulación. Se manifiesta en todos los ámbitos de la vida. En relaciones de pareja, donde uno amenaza con marcharse si no se cumplen sus exigencias. En familias donde alguien controla a los demás mediante arranques de ira o el silencio castigador. En entornos laborales donde se inculca culpa a los empleados por establecer límites. Este patrón siempre sigue los mismos pasos. Primera fase. La persona manipuladora hace una exigencia, directa o indirecta, sin pedir abiertamente lo que quiere, sino creando una situación en la que la otra persona se sienta atrapada. Segunda fase. Se activa el sentimiento de culpa, miedo u obligación. Puede ser a través de victimización, ira o retiro de afecto. Tercera fase. Se ofrece una solución. Si haces lo que te pido, todo estará bien. Así, la víctima se siente obligada a ceder, para evitar el conflicto o la culpa. Al final, la persona manipulada no está atrapada porque no pueda decir no, sino porque siente que negarse podría destruirlo todo. ¿Cómo liberarse de este ciclo? El primer paso es identificar la manipulación. Si alguien te hace sentir
que tus emociones están siendo usadas en tu contra, detente y analiza la situación. Si al establecer un límite recibes amenazas, chantaje emocional o castigos afectivos, estás siendo manipulado. La clave para salir del chantaje emocional no está en discutir, justificar ni tratar de convencer a la otra persona. La verdadera solución es negarse a jugar su juego. Y aquí está la dura realidad. Quienes recurren al chantaje emocional no buscan amor, justicia ni respeto. Su objetivo es el control. Una vez que se dan cuenta de que no pueden controlarte, harán una de dos cosas: intensificarán sus tácticas o buscarán una nueva víctima. Manipulación a través de las inseguridades. Todos tenemos inseguridades, esas pequeñas dudas que surgen en nuestra mente. ¿Seré lo suficientemente bueno? ¿De verdad me aprecian? ¿Y si fracaso? Ahora imagina que alguien conoce exactamente cuáles son esas inseguridades y las usa para manipularte. Esta es una de las estrategias psicológicas más oscuras: convertir las inseguridades en un arma para influir en el comportamiento. Y lo peor es que sucede en todas partes: en relaciones personales, en el entorno laboral, en la política e incluso en la publicidad que vemos a diario. Uno de los casos más notorios fue el esquema Ponzi de Bernie Madoff. No solo estafó miles de millones, sino que se aprovechó de los miedos más profundos de sus víctimas. Engañó a inversionistas adinerados que temían quedarse fuera de grandes oportunidades. Les hizo creer que eran especiales, parte de un círculo exclusivo, y cuando los tenía atrapados, utilizó su codicia, sus dudas y su deseo de estatus en su contra. Como resultado, estas personas seguían invirtiendo, incluso cuando las señales de alerta estaban frente a ellos. ¿Cómo funciona esta táctica? Todo comienza identificando los miedos o deseos más profundos de alguien y luego usándolos en su contra. Una pareja sentimental insinúa que no eres atractivo para que busques constantemente su aprobación. Un jefe da a entender que eres reemplazable, lo que te hace esforzarte más por menos. Un amigo te recuerda tus fracasos pasados para mantenerte en su control. El objetivo es claro: hacerte dependiente, dependiente de su validación, de su aprobación, de su protección. ¿Por qué es tan efectiva esta estrategia? Las inseguridades pueden nublar nuestro juicio. Cuando alguien nos hace sentir que no somos lo suficientemente buenos, comenzamos a dudar de nosotros mismos. Nos esforzamos más para demostrar nuestro valor, incluso si eso nos perjudica. Y lo más preocupante es que estas personas manipulan la dosis de validación que nos brindan. Pueden otorgarla, retirarla y hacer que nos esforcemos aún más para recuperarla. Las redes sociales son un terreno fértil para esta manipulación. Los algoritmos se nutren de las inseguridades, mostrándonos anuncios que nos hacen sentir menos atractivos, menos exitosos o como si estuviéramos quedándonos atrás. Los influencers exhiben vidas cuidadosamente diseñadas para hacer que la nuestra parezca menos interesante. Las empresas nos venden soluciones a problemas que ni siquiera sabíamos que teníamos hasta que nos los señalaron. Pero no solo las grandes corporaciones emplean esta táctica, también ocurre en la familia, en la amistad y en las relaciones de pareja. Un padre manipulador repitiendo a su hijo que sin él no sería nada. Un amigo celoso minimizando tus logros para que nunca te sientas del todo exitoso. Una pareja socavando tu autoestima para hacerte sentir afortunado de estar con ella. Con el tiempo, estas tácticas van debilitando a la persona, haciéndola más fácil de manipular. ¿Cómo protegerse? Identifica el patrón. Si alguien te hace sentir pequeño, inseguro o como si siempre tuvieras algo que demostrar, detente y analiza la situación. ¿Te están ayudando a crecer o están haciéndote dependiente de su validación? Reconstruye tu confianza
fuera de su influencia. Cuanto menos poder tenga alguien sobre tu autoestima, más difícil será que te manipulen. Recuerda esto: nadie que realmente se preocupe por ti usará tus inseguridades en tu contra. Lo más peligroso de esta estrategia no es solo que la gente caiga en ella, sino que muchas veces ni siquiera se dan cuenta hasta que es demasiado tarde. Triangulación. La manipulación a través de los celos. Esta táctica puede hacer que incluso la persona más segura de sí misma termine sintiéndose ansiosa y llena de dudas. Puede llevar a alguien a cuestionar su valor, sus relaciones e incluso su percepción de la realidad, sin que se dé cuenta de lo que está ocurriendo. Se trata de la triangulación y la inducción de celos, una de las estrategias de manipulación más efectivas en relaciones tóxicas, entornos laborales e incluso en la política. ¿Qué es la triangulación? Es una técnica que introduce a una tercera persona, real o imaginaria, en la dinámica de una relación con el fin de generar tensión, inseguridad o competencia. Un ejemplo clásico ocurre en relaciones manipuladoras. Un compañero sentimental menciona de manera casual lo atractivo o exitoso que es alguien más. Hace comparaciones con exparejas, insinuando que su actual pareja no está a la altura. Incluso puede inventar el interés de otra persona para provocar una reacción. Al principio, esto no parece una manipulación evidente, es solo un comentario, una anécdota, una observación sin importancia. Pero con el tiempo, cambia todo. La víctima empieza a competir por validación, siente que puede ser reemplazada y se esfuerza más en demostrar su valía, dejando de lado la pregunta más importante: ¿esta relación es saludable para mí? Inducción de celos. El siguiente nivel. Aquí el manipulador no solo menciona a un tercero, sino que provoca dudas y miedos de manera activa. Coquetea intencionadamente delante de su pareja. Exagera los logros de otra persona para hacer que su víctima se sienta inferior. Se asegura de que su pareja note la atención que supuestamente recibe de los demás. Cada uno de estos actos está calculado para hacer que la víctima se vuelva cada vez más dependiente de la aprobación del manipulador. Cuanto más insegura se siente, más fácil es de controlar. No es solo un problema de pareja. Este tipo de manipulación no se limita a relaciones amorosas. También ocurre en otros ámbitos. En el trabajo, un jefe tóxico enfrenta a los empleados entre sí, favoreciendo a unos sobre otros para mantener a todos en tensión. En la familia, un padre o madre compara a sus hijos, fomentando la rivalidad en lugar de la unión. En la política, los líderes dividen a la población en grupos enfrentados, sembrando la discordia para mantener su poder. ¿Por qué funciona esta táctica? Porque los seres humanos necesitamos validación social. Cuando alguien que valoramos o respetamos introduce una competencia repentina, nuestro cerebro entra en un estado de alerta. Buscamos desesperadamente su aprobación y hacemos lo posible por ganar, sin darnos cuenta de que hemos caído en una trampa. La gran amenaza de la triangulación es que cambia la forma en que la víctima piensa. En lugar de preguntarse, ¿esta relación me beneficia?, se obsesiona con ¿cómo puedo ser lo suficientemente bueno para esta persona? Esto genera paranoia, inseguridad y dependencia emocional, mientras el manipulador gana poder y control. ¿Cómo protegerse? Detecta el patrón. Si sientes que siempre estás compitiendo por la validación de alguien, pregúntate: ¿quién se beneficia de esto? Las relaciones sanas no requieren que demuestres tu valía frente a otra persona. No participes en el juego. En el momento en que dejas de reaccionar, el manipulador pierde poder sobre ti. Refuerza tu autoestima. Cuanto más seguro estés de tu valor, más difícil será que alguien te manipule
a través de comparaciones y celos. Al final, la triangulación no es más que un juego de control diseñado para mantener a las personas inestables y buscando aprobación. Pero una vez que eres consciente de la estrategia, puedes elegir no jugar. Y cuando decides no participar, el juego se acaba. Humillación pública, una herramienta de control. Desde tiempos antiguos, la humillación pública ha sido utilizada como un poderoso mecanismo de control. Puede despojar a una persona de su dignidad, aislarla de su comunidad y convertirla en una advertencia para los demás. Ya sea en una aldea medieval donde los habitantes se reunían para burlarse de un criminal en el cepo, o en una multitud en redes sociales destruyendo la reputación de alguien, la psicología detrás de esta práctica sigue siendo la misma. La humillación pública no solo busca castigar, sino destruir emocionalmente a la víctima hasta que acepte su propia caída. Un caso histórico: los juicios de Salem. Uno de los episodios más infames ocurrió en 1692, durante los juicios de Salem, donde muchas personas, en su mayoría mujeres, fueron públicamente acusadas de brujería. Estas víctimas fueron sometidas a un escarnio público extremo y obligadas a confesar bajo una presión insoportable. Sus acusaciones no se basaban en pruebas, sino en el miedo, la histeria colectiva y la abrumadora influencia del juicio social. Una vez que alguien era señalado, su destino quedaba prácticamente sellado. Este fenómeno demuestra un aspecto aterrador de la psicología humana. Cuando una multitud se forma, la razón desaparece. ¿Por qué la humillación pública es tan efectiva? La respuesta radica en uno de los miedos más profundos del ser humano: el rechazo social. Como seres sociales, nuestra supervivencia ha dependido de vivir en grupo. En la antigüedad, ser expulsado de una tribu significaba un destino mortal. Aunque hoy en día la sociedad no destierra físicamente a las personas, la humillación pública activa el mismo terror biológico: el miedo a la soledad, el desprecio y la impotencia. Y este método de control no solo ocurre en grandes escalas, sino en todos los ámbitos de la vida. En el trabajo, cuando un jefe ridiculiza a un empleado frente a sus compañeros. En la escuela, cuando un estudiante es avergonzado por cometer un error. En las relaciones, cuando una pareja humilla a la otra frente a amigos o familiares. La trampa psicológica de la humillación. Lo más perturbador es lo que ocurre después de la humillación. En muchos casos, la víctima, en lugar de rebelarse, busca la aprobación de su agresor. En un intento desesperado por recuperar aceptación, se vuelve aún más vulnerable a la manipulación. Hoy en día, con las redes sociales, la humillación pública ha alcanzado un nuevo nivel. Un comentario desafortunado, un chiste malinterpretado o una mala elección de palabras pueden provocar una reacción viral. En cuestión de horas, miles de desconocidos se convierten en jueces y verdugos. Cuanto más grande es la multitud, menos responsabilidad individual siente cada persona. Se genera una frenesí de indignación, donde la reputación de la víctima queda destruida. El mayor problema es que una vez que alguien ha sido señalado en Internet, rara vez se le concede el perdón. Humillación pública. Un mecanismo de control social. Más allá de castigar a un individuo, la humillación pública tiene otro propósito: controlar a los demás. Cuando una persona es avergonzada frente a todos, se envía un mensaje claro: si te atreves a salirte de la norma, esto te puede pasar a ti. Esto refuerza reglas sociales, no necesariamente porque sean justas, sino porque el miedo a la humillación es más fuerte que el deseo de resistirse. ¿Cómo protegerse de la humillación pública? Comprender su propósito. Su función principal es generar miedo y controlar el comportamiento de las personas. Cuanto antes lo reconozcas, menos poder tendrá sobre ti.
negarte a participar en el juego, no permitir que el miedo a la humillación te haga actuar en contra de tus propios valores, rechazar la culpa impuesta. La verdadera clave para liberarte de esta manipulación es darte cuenta de que el castigo social solo funciona si crees que lo mereces. El secreto de la humillación pública es que se alimenta de la aceptación de la víctima. Cuando dejas de creer que lo mereces, el hechizo se rompe. Hoovering, la estrategia para atraparte de nuevo. No todas las tácticas de manipulación psicológica se presentan en forma de amenazas o agresión. Algunas no te alejan, sino que te atraen de vuelta justo cuando estás a punto de liberarte. Esto es lo que se conoce como hoovering, una estrategia diseñada para absorberte nuevamente en una relación tóxica en el momento en que crees haber escapado. Su nombre proviene de la aspiradora Hoover, porque su función es exactamente esa: succionar a la víctima de regreso cuando ha logrado tomar distancia. Esta táctica es utilizada por narcisistas, abusadores emocionales y manipuladores que no soportan perder el control sobre alguien. Y su efectividad radica en que explota una de las emociones más poderosas: la esperanza. La esperanza de que, esta vez, las cosas realmente serán diferentes. Un caso clásico: Charles Manson y su culto. Un ejemplo extremo de hoovering se vio en la secta de Charles Manson. Cuando algunos de sus seguidores intentaban marcharse, él no siempre recurría a la violencia o a las amenazas. En cambio, usaba el afecto, la validación y un sentimiento de pertenencia para atraerlos de vuelta. Les hacía creer que eran especiales, insustituibles y que el mundo exterior jamás los comprendería como él lo hacía. El objetivo no era solo hacer que volvieran, sino lograr que entregaran su voluntad de manera voluntaria una vez más. ¿Cómo funciona el hoovering? Esta estrategia no se basa en un único enfoque, sino que adopta diferentes formas según lo que funcione mejor con la víctima. El hoovering con afecto. De repente, el manipulador se muestra cariñoso y atento. Afirma haber cambiado, promete mejorar y trae a la conversación recuerdos felices. Envía mensajes nostálgicos, canciones compartidas o cualquier cosa que despierte emociones positivas. Pero esta versión idealizada solo dura lo necesario para recuperar el control. El hoovering con culpa. Si la amabilidad no funciona, el manipulador apela a la culpa. Se presenta como una persona vulnerable, deprimida o enferma. Hace que la víctima sienta que su ausencia está causando sufrimiento. No exige directamente que regrese, pero insinúa que sería cruel si no lo hiciera. El hoovering con rabia. Si el afecto y la culpa fallan, la manipulación se vuelve agresiva. Acusa a la víctima de ser egoísta, insensible o desleal. Intenta provocar celos mostrándolo bien que está sin ella. Su intención no es seguir adelante, sino obtener una reacción para mantener el vínculo emocional. ¿Por qué es tan efectivo? El hoovering juega con la necesidad de cierre emocional. Cada gesto de amabilidad hace que la víctima olvide el daño previo, y cada momento de maltrato refuerza el deseo de recuperar la versión cariñosa del manipulador. Es un ciclo de atracción y rechazo, diseñado para evitar que la persona logre cortar el lazo definitivamente. ¿Cómo protegerse del hoovering? Identifica la táctica. No es un intento genuino de reconciliación, sino una estrategia de manipulación. Rompe el contacto. Bloquea toda comunicación y evita cualquier interacción. No caigas en el juego. Explicar, discutir o responder solo le da al manipulador lo que busca: una reacción. El hoovering solo funciona si hay una respuesta. Sin ella, el manipulador pierde poder. Alejarse es difícil, pero quedarse atrapado en el ciclo es aún más peligroso. La única manera de ganar es no participar en el juego.
Disonancia cognitiva. La trampa psicológica que nos hace justificar el sufrimiento. Las personas pueden defender algo incluso cuando saben que está mal, cuando les causa daño o cuando la realidad les muestra que deberían alejarse. No se trata solo de terquedad, sino de una trampa psicológica. Es un campo de batalla mental, donde, sin darse cuenta, alguien se ve obligado a justificar su propio sufrimiento. Esto es lo que se conoce como disonancia cognitiva amplificada, una de las tácticas de manipulación más peligrosas, diseñada para hacer que las personas se aferren aún más, en lugar de alejarse. ¿Qué es la disonancia cognitiva? Ocurre cuando una persona sostiene dos creencias contradictorias al mismo tiempo. Esto genera una sensación de tensión interna e incomodidad, algo que el cerebro está programado para resolver. Imagina a alguien que ha sido fiel a un líder, una relación o una ideología, y de repente se enfrenta a pruebas irrefutables de que eso en lo que cree es dañino, corrupto o falso. La respuesta lógica sería alejarse. La respuesta real de muchas personas es lo contrario. Se aferran aún más. Buscan justificaciones, distorsionan la realidad y hacen todo lo posible para evitar aceptar la verdad. Porque admitirlo significaría reconocer que han invertido su tiempo, esfuerzo e incluso su identidad en algo que no era real, y esa idea resulta demasiado dolorosa. Un caso extremo: el culto Heaven's Gate. Uno de los ejemplos más impactantes de disonancia cognitiva ocurrió con la secta Heaven's Gate. Sus seguidores creían que, si obedecían a su líder, Marshall Applewhite, ascenderían a una nueva forma de existencia extraterrestre. Cuando sus predicciones fallaron, cuando la nave espacial prometida nunca llegó, no cuestionaron sus creencias. Al contrario, se convencieron de que todo era una prueba de lealtad. Cuanto más sacrificaban, más difícil era salir. Aceptar la realidad significaría admitir que habían dedicado su vida a una mentira. En lugar de hacerlo, se aferraron a su fe hasta que, en 1997, su sistema de creencias los llevó al suicidio masivo. No solo ocurre en sectas. Este fenómeno se da en todos los ámbitos de la vida. La clave de la manipulación está en la escalada gradual. En el trabajo, un jefe corrupto le pide a un empleado que encubra una falta menor. La persona siente incomodidad, pero la justifica. Necesito este trabajo. Con el tiempo, las exigencias aumentan hasta que la persona se encuentra atrapada en un sistema que antes habría rechazado. En relaciones abusivas, todo comienza con pequeñas manipulaciones, momentos en los que la víctima siente confusión, donde la realidad se tuerce solo un poco. Con el tiempo, debe justificar lo que le ocurre. No lo hizo con mala intención, o quizás fue mi culpa. Cada excusa la hunde más, porque admitir la verdad significaría aceptar que ha permanecido en una relación dañina. Sociedades enteras caen en esta trampa. No solo las personas individuales sufren de disonancia cognitiva. Los grupos, movimientos políticos e ideologías la utilizan constantemente. Cuando alguien invierte su identidad en una causa que luego se revela corrupta o contradictoria, en lugar de rechazarla, busca formas de justificarla. No porque todavía la crea, sino porque admitir que fue engañado es más doloroso que seguir aferrándose a la mentira. ¿Cómo liberarse de la disonancia cognitiva? Reconoce el conflicto. Pregúntate, ¿estoy defendiendo esto porque realmente lo creo o porque me resisto a aceptar que estaba equivocado? Toma distancia emocional. La conexión emocional nublará tu juicio. Alejarte mentalmente te ayudará a ver los hechos con claridad. La disonancia cognitiva es parte natural de la mente humana, pero cuando es explotada por manipuladores, puede convertir a la persona más racional en prisionera de sus propios pensamientos. La trampa más peligrosa.
Cuanto más una persona intenta convencerse de que tiene razón, más profunda cae en el engaño. La única manera de salir no es luchar más fuerte, sino empezar a cuestionar. Manipulación a través de las neuronas. Espejo. Cuando una sala estalla en carcajadas, es probable que te rías también. No se trata solo de una reacción consciente, sino de un mecanismo cerebral en acción. Tu cerebro no solo observa, sino que refleja lo que ve. Esta respuesta automática fortalece la conexión humana, pero también puede ser utilizada en tu contra de formas que ni siquiera sospechas. ¿Qué son las neuronas espejo? Son células cerebrales especializadas que se activan no solo cuando realizamos una acción, sino también cuando vemos a alguien más hacerla. Son la razón por la que retrocedes cuando ves a alguien lastimarse o sonríes cuando alguien te sonríe. Estas neuronas son la base de la empatía, el vínculo social y la influencia interpersonal. Pero, como cualquier herramienta poderosa, pueden ser utilizadas para manipular. Un caso histórico: Adolf Hitler y la manipulación emocional. Un ejemplo extremo del uso de la imitación para manipular masas fue Adolf Hitler. Sus discursos no eran solo palabras, eran reflejos amplificados de las emociones de su audiencia. No convencía con lógica, sino con sentimientos. Al reflejar sus miedos, frustraciones y esperanzas, lograba que la multitud se identificara con él. Cuando la emoción toma el control, el pensamiento crítico se apaga. La manipulación del espejo en la vida cotidiana. No hace falta un estadio lleno de personas para que esta estrategia funcione. Vendedores, políticos, líderes sectarios y estafadores la usan constantemente. Un manipulador hábil imita sutilmente tu postura, tono de voz y gestos para hacer que te sientas cómodo. Tu cerebro interpreta esto como una señal de confianza. Se parece a mí. Por lo tanto, puedo confiar en esta persona. Por eso, un estafador experto puede lograr que le cuentes información personal en pocos minutos. No solo te escucha, sino que te refleja a ti mismo. Cómo la imitación puede crear atracción y dependencia. Investigaciones han demostrado que cuando alguien imita tu lenguaje corporal o comportamiento, es más probable que te agrade, que confíes en él y que aceptes su punto de vista. Así es como inician muchas relaciones tóxicas. Al principio, un manipulador imita los intereses, valores y personalidad de su víctima, creando la ilusión de compatibilidad perfecta. Sin embargo, una vez que la conexión está establecida, el imitador deja de reflejar y comienza a controlar, sabiendo que su víctima ya está emocionalmente atrapada. La manipulación en redes sociales. Esta táctica no se limita a individuos, también está integrada en los sistemas que usamos diariamente. Las plataformas digitales funcionan como neuronas espejo digitales. ¿Alguna vez te has preguntado por qué las redes sociales te muestran contenido que coincide con lo que ya crees? No es coincidencia. Los algoritmos reflejan tus propias ideas y emociones, reforzando tus creencias y excluyendo perspectivas diferentes. Con el tiempo, esto crea burbujas informativas, polarización y una resistencia a considerar otros puntos de vista. ¿Cómo protegerte de esta manipulación? Identifica cuándo te están reflejando. Si alguien imita demasiado tus gestos, tono o emociones, detente y analiza su intención. Rompe el patrón. Cambia tu postura. Introduce un tema inesperado o varía tu comportamiento. Una persona genuina se adaptará de manera natural. Un manipulador perderá el control de la interacción. Las neuronas espejo nos hacen humanos. Nos ayudan a conectar, aprender y sentir empatía, pero en manos equivocadas pueden ser usadas para convertir nuestras propias reacciones instintivas en herramientas de manipulación. Lo más aterrador. Cuando esta estrategia se usa de manera efectiva,
Ni siquiera te das cuenta de que está ocurriendo. Cuando la empatía se convierte en una herramienta de manipulación. La empatía es vista como una virtud, la base de la confianza, la conexión y la bondad humana. Sin embargo, en las manos equivocadas, puede convertirse en un arma, una herramienta que puede ser distorsionada, manipulada y utilizada para ejercer control. Los manipuladores más peligrosos no obligan a sus víctimas a someterse. En su lugar, las hacen sentir que están eligiendo hacerlo. Un caso extremo, el síndrome de Munchausen por poder. Uno de los ejemplos más inquietantes de manipulación a través de la empatía es el síndrome de Munchausen por poder. En estos casos, un cuidador finge o provoca enfermedades en alguien bajo su cuidado, a menudo un niño, convenciéndolo de que está enfermo. La víctima experimenta dolor real y se vuelve completamente dependiente de su agresor. Nunca cuestiona a la persona que le hace daño, porque cree que está siendo cuidada. Mientras tanto, el abusador disfruta del control, la atención y la simpatía que recibe al ser visto como un cuidador devoto. Esta es la esencia de la manipulación a través de la empatía, hacer que la víctima no solo acepte su sufrimiento, sino que lo justifique. ¿Cómo funciona esta estrategia? El truco es simple: crear un problema que haga sentir a la víctima responsable. Presentarse como la única solución. Todo comienza con frases sutiles que despiertan culpa. Eres la única persona que me entiende. Si me abandonas, no sé qué haré. El objetivo es hacer que la víctima se sienta irreemplazable mientras su independencia se va desmoronando. Cuando la empatía se convierte en agotamiento. Si la víctima resiste, el manipulador intensifica sus demandas emocionales hasta que la persona se siente completamente desgastada. Este fenómeno se conoce como fatiga por compasión. Llega un punto en el que la víctima está tan agotada que ceder se siente más fácil que resistir. Y esta táctica se encuentra en todas partes. Las sectas convencen a sus seguidores de renunciar a sus vidas en nombre de un propósito superior, haciendo que la duda parezca un acto egoísta. Las relaciones tóxicas atrapan a una persona en un ciclo interminable de culpa y lástima, haciéndola sentir responsable del bienestar del otro. Los estafadores fingen ser víctimas en situaciones desesperadas, enviando mensajes diseñados para hacer que la otra persona se sienta culpable si no ayuda. ¿Por qué es tan efectivo? Cuanto más empática es una persona, más fácil es manipularla, porque cuando la compasión se convierte en una obligación, la víctima deja de ver la trampa y empieza a justificar las cadenas que la mantienen atrapada, creando una sensación de obligación. Alguien te invita a almorzar y la próxima vez sientes la necesidad implícita de devolver el gesto. Un amigo te ayuda a mudarte y cuando te pide un favor, dudas en decir que no, aunque te resulte incómodo. No es algo impuesto ni exigido, pero la sensación de deuda persiste. Esta inclinación natural a corresponder los actos de amabilidad es parte del tejido social. Fortalece relaciones, fomenta la confianza y mantiene los intercambios equilibrados. Sin embargo, cuando se usa como una herramienta de manipulación, se convierte en una forma sutil de control. Un caso notorio: la estrategia de los Hare Krishna. En la década de 1970, los miembros del movimiento Hare Krishna se ubicaban en aeropuertos repartiendo flores a desconocidos. No pedían nada a cambio. Era un regalo, sin condiciones. Pero unos minutos después solicitaban donaciones. Y la mayoría de las personas, incluso aquellas que no querían la flor, terminaban dando dinero. No porque estuvieran obligadas, sino porque sentían que debían hacerlo. Lo que parecía un gesto desinteresado era en realidad una táctica cuidadosamente diseñada que generó millones en donaciones. ¿Cómo funciona el principio de la reciprocidad?
No impone una obligación directa, sino que hace que decir no se sienta como algo incorrecto. Todo empieza con pequeños gestos, un elogio, un favor, un detalle inesperado. Con el tiempo, la sensación de deuda crece, y cuando llega el momento de cobrar ese favor, rechazarlo se siente como romper un contrato invisible. La obligación en las relaciones personales. Este mecanismo también puede convertirse en una forma de manipulación dentro de las relaciones. Una pareja colma de regalos y atenciones a su compañero, pero más tarde utiliza esos gestos como moneda de cambio, recordándole todo lo que ha hecho cuando quiere algo a cambio. Un amigo generoso de repente te hace sentir culpable por no estar tan disponible como él quisiera. El equilibrio cambia, y lo que antes parecía bondad se convierte en algo imposible de rechazar. La manipulación en la vida cotidiana. Esta táctica no solo se encuentra en relaciones personales, sino en muchas otras áreas. Las empresas ofrecen muestras gratis porque saben que es más probable que compres después de recibir algo sin costo. Las organizaciones benéficas envían pequeños obsequios antes de pedir donaciones, haciendo que ignorar la solicitud se sienta mal. Los estafadores primero fingen ayudar antes de hacer su petición, asegurándose de que sientas la obligación de devolverles el favor. ¿Por qué es tan difícil resistirse? La sensación de deuda emocional no desaparece fácilmente. Puede hacer que las personas se queden en situaciones negativas, acepten cosas que normalmente rechazarían o duden antes de alejarse. ¿Cómo protegerse? Reconoce la estrategia. No todas las muestras de amabilidad son transacciones encubiertas, pero si un favor viene con expectativas, puede que no sea un regalo genuino. Aprende a decir no sin culpa. No todo acto generoso necesita ser retribuido. Si rechazar una solicitud te hace sentir culpable, pregúntate, ¿esto fue realmente un regalo o fue una transacción disfrazada? La estrategia de divide y vencerás. Dos personas que antes eran inseparables, de repente comienzan a dudar la una de la otra. La confianza que construyeron durante años se debilita, no por algo que hicieron, sino porque alguien más quería que sucediera. Un rumor por aquí, una verdad distorsionada por allá. Pequeñas acciones calculadas para sembrar desconfianza. Y cuando la grieta se hace lo suficientemente profunda, quien la creó toma el control. Esta táctica se conoce como divide y vencerás. Una estrategia de manipulación tan efectiva que ha sido utilizada durante siglos para controlar grupos, desmantelar alianzas y consolidar el poder. Su propósito es romper la unidad, asegurándose de que las personas estén demasiado ocupadas, peleando entre sí, como para notar quién está realmente detrás de todo. Un método, usado a lo largo de la historia. Ejemplos de esta estrategia abundan en la historia. El Imperio Británico utilizó este método para mantener el control sobre vastos territorios, enfrentando grupos locales entre sí para evitar que se unieran contra el dominio colonial. Líderes autoritarios fomentan la división entre su gente, ya sea a través de facciones políticas, conflictos sociales o indignación fabricada, asegurándose de que nadie se organice en su contra. No solo sucede a gran escala. Esta táctica no solo es utilizada por gobiernos o imperios, sino que también ocurre en la vida cotidiana. En el trabajo, un jefe manipulador enfrenta a los empleados entre sí para evitar que confíen lo suficiente como para desafiar condiciones injustas. En relaciones personales, una pareja tóxica siembra conflictos entre su pareja y sus amigos o familiares, asegurándose de ser la única influencia confiable. En círculos sociales, personas narcisistas difunden información distorsionada para evitar que otros formen lazos sólidos, debilitando así cualquier resistencia a su control.
El poder del aislamiento. El verdadero objetivo de esta estrategia es el aislamiento. Cuando las personas dejan de confiar unas en otras, se vuelven dependientes del manipulador. Buscan su validación, su aprobación y su guía sin darse cuenta de que él mismo fue quien provocó la división. Cuando esto sucede, el control es absoluto. Lo más peligroso. No es necesario que esta táctica se base en mentiras evidentes. A menudo, basta con distorsionar un pequeño fragmento de la verdad, omitir un contexto crucial o exagerar un detalle en el momento adecuado. El resultado: aliados que antes estaban unidos se convierten en enemigos, mientras que el verdadero instigador permanece intocable. El sesgo de autoridad. ¿Por qué obedecemos sin cuestionar? Un experimento reveló una verdad inquietante sobre la naturaleza humana. El psicólogo Stanley Milgram quería comprender hasta qué punto las personas seguirían órdenes cuando éstas provenían de una figura de autoridad. Los participantes creían que formaban parte de un estudio sobre el aprendizaje. Su tarea consistía en aplicar descargas eléctricas a otra persona cada vez que respondiera mal a una pregunta. Con cada error, la intensidad de los choques aumentaba, pasando de molestias leves a un dolor insoportable. La persona que recibía las descargas gritaba, suplicaba y en algunos casos quedaba en silencio. Pero había un detalle crucial. Todo era una simulación. Quienes recibían los choques eran actores fingiendo sufrir. Aún así, la mayoría de los participantes continuó aplicando descargas. Dudaban, se mostraban incómodos. Pero cuando el experimentador, vestido con una bata blanca, les indicaba que siguieran, lo hacían. 2/3 de ellos llegaron hasta el final, creyendo que habían aplicado descargas potencialmente mortales, solo porque una figura de autoridad les dijo que lo hicieran. ¿Qué es el sesgo de autoridad? Es nuestra tendencia instintiva a confiar y obedecer a quienes percibimos como poderosos, expertos o encargados de tomar decisiones. Es el mismo mecanismo psicológico que nos hace aceptar órdenes médicas sin cuestionarlas, creer información de los medios sin verificarla, seguir normas en el trabajo, aunque no tengan sentido. Pero cuando este sesgo es explotado, puede anular nuestra lógica, moralidad e incluso el instinto de supervivencia. Casos históricos de manipulación por autoridad. A lo largo de la historia, el sesgo de autoridad ha sido utilizado para justificar atrocidades. Gobiernos corruptos han utilizado la obediencia ciega para cometer crímenes en masa. Corporaciones han silenciado denunciantes con estructuras jerárquicas rígidas. Líderes de sectas han exigido lealtad absoluta, llevando a sus seguidores a entregar su dinero, su libertad o incluso sus vidas. ¿Por qué funciona? El cerebro toma atajos. En lugar de analizar cada decisión, asume que las figuras de autoridad saben lo que hacen. Cuando la autoridad se combina con el miedo, el sesgo de autoridad se refuerza aún más cuando a la obediencia se suma el miedo. Si una figura de poder no solo da órdenes, sino que también amenaza, ya sea de manera sutil o directa, la resistencia se vuelve casi imposible. Bajo estas condiciones, las personas obedecen incluso cuando saben que algo está mal, porque desafiar la autoridad parece más peligroso que seguir sus órdenes. Lo más perturbador: ni siquiera es necesario tener una autoridad real para explotar este sesgo. Solo basta con la apariencia de poder, un uniforme falso, una insignia convincente, un tono de voz seguro y dominante. Las tácticas de manipulación más efectivas no obligan a las personas a someterse por la fuerza. Las convencen de entregar su control voluntariamente.